Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta nueva edición del Amor es más fuerte, un programa hecho absolutamente ad honorem por integrantes de la Asociación Civil Padres de Río Negro y Neuquén. Junto a Mirta Anqueten y Matías Larriestra, vislumbramos, entrevemos y exponemos las deficiencias del sistema judicial que hoy perjudican a cientos de miles de familias en Argentina y a millones de personas y niños en el mundo. Mi nombre es Alfredo Amado y hoy hablaremos de derecho de familia. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia. Buen fin de semana. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de M550. Acá estamos a pleno, esperando los invitados. Un programa espectacular como todos los sábados. Bueno, buenísimo. Hoy tenemos un programa espectacular. Nos puedes mandar un mensaje al 299-3328-388. 299-3328-388. Si es el mensaje desde el extranjero, hay que sumar el 0054 y el número 9. O sea, 00549-299-3328-388. También nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter como Padres de Río Negro y Neuquén. Bueno, buenísimo. Tenemos unos invitados de lujo y hoy vamos a hablar de derecho de familia. ¿Y saben qué? Estuve googleando el significado de la palabra familia. ¿Y saben qué significa? A ver, a ver. A ver, ¿qué significa? Sirviente o esclavo. Y no tenés puede. que... Googleen. bueno, pero eso... Googleen. Sirviente o esclavo. No, viene de ahí. Sí. Bueno, vamos a un videíto porque tenemos una convocatoria el 18 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño. Es un video que hizo Fabián, un papá de el interior de la provincia de Neuquén, de Chosmalal. Hoy él vive en San Martín de los Andes. Y bueno, vamos a ver la convocatoria hecha video. Bueno, 18 de noviembre los esperamos en frente de los juzgados. Entren en la página del Facebook, van a tener toda la info ahí. El Día Internacional de los Derechos del Niño. También convocamos a todas aquellas organizaciones que tengan como premisa al bien de la familia, a las iglesias, a toda organización sin fines de lucro, porque hoy lo que está en juego es eso, el concepto de familia en la sociedad. Bueno, tenemos al aire a un invitado muy especial, Ramiro Miranda, padre impedido de contacto. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comentanos un poquito, hace 3 años que no ves a tus hijos. ¿Cuánto tiempo? Sí, hace 3 años y 6 meses que no veo a mi hija que vive en General Roca. Yo soy un papá impedido de Rosario, en el cual, bueno, como todos pasan esta situación, ya sean madres y padres y todas las familias, por una denuncia falsa, bueno, estoy impedido de ver a mi hija y con eso conlleva que toda mi familia también esté impedida de todo vínculo y comunicación. Bueno, como ayer tuvimos una llamada telefónica previa y me contaste un montón de cosas. Tenemos como 1 hora para hacerte preguntas. Sí. Principalmente, ¿qué hecho te marcó más en toda esta travesía que estás haciendo? Y el hecho que me marcó más es cómo la justicia, más allá de sus tiempos, avala este tipo de denuncias. Eso es lo que más me marcó. Y bueno, más allá de todo lo que implica emocionalmente y afectivamente, digamos. Bueno, también me marcó porque más allá de que sufrí una denuncia falsa, también sufrí un escrache mediante las redes sociales, donde perdí 20 años de profesión
que bueno, lamentablemente eso se recupera más allá del tiempo y bueno, y de las situaciones judiciales. Sí. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para hacerle? Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Sí. Te hago una consulta. ¿Cómo se resolvió ya tu caso? Mi caso se resolvió el 30 de junio del 2021. Quedé absuelto por la justicia y bueno, y de ahí empezó el proceso judicial que todos le llaman de familia para la revinculación y la finalización de la restricción que allá en el sur, en el sistema jurídico del sur, se llama Ley 3040, en el cual después de casi un año, digamos, de que fui absuelto, el 3 de octubre tuve la primera entrevista con el equipo técnico interdisciplinario del juzgado de familia número 11. Te hago una consulta. Vos hiciste una travesía en moto, ¿no? No, la estoy por hacer. La vas a hacer. Sí, con respecto hacia el próximo 18 de noviembre, que hay una movilización, concientización, manifestación en todos los juzgados de General Roca, Río Negro, Neuquén, toda la parte sur de la Argentina. Sí, es una manifestación, justamente recién antes de tu llamada estuvimos pasando el video de la manifestación del 18 de noviembre y la cual convocamos también a otras instituciones. Vos vas a hacer 1000 kilómetros en moto para ver a tu hija y vas a venir a esta marcha. Sí, voy a hacer 1000 kilómetros en moto, pero con una salvedad. No voy a ver a mi hija, porque realmente todavía las entrevistas que tuve los primeros días de octubre fue la primera. Todavía ese pedido de levantamiento de la ley 3040 y del impedimento de contacto hacia mí, yo no puedo ver todavía a mi hija porque faltan unos procesos en el cual a ver si se llevan al fin con favor hacia mí o no, o seguir con este proceso de revinculación. Ramiro, buenos días, Matías te habla. ¿Qué tal, Matías? ¿No tenés ningún tipo de contacto con tu hijo? Telefónico, tu hija, perdón, por teléfono. No, desde el 3 de abril del 2019, que fue donde se me hizo la denuncia penal, no tuve más contacto con mi hija, digamos, contacto de comunicación, de verla por alguna videollamada, y asimismo, automáticamente, mi madre y mi hermano, que es el padrino, y todos sus primos, o sea, toda la familia paterna, automáticamente se cortó el vínculo por esa denuncia, esa supuesta denuncia por parte de la progenitora. Tremendo. La verdad que es terrible. Más si fue sobreseído, es impresionante. Sí, eso es lo que le iba a sigue decir. siendo juzgado por el mismo poder judicial y es sobreseída la persona. Totalmente. Sí. Más allá de cuando uno pasa el proceso, porque cuando uno es acusado ya sea de violencia, abuso, violencia intrafamiliar, pasa por un proceso penal y que primero para pedir una revinculación o régimen de comunicación tiene que terminar ese proceso a favor, digamos, porque si no, no se puede hacer. Y esto conlleva todo, arrastra todo a la familia paterna, ¿no? Digamos, mi madre, que es la abuela de mi hija, mi hermano, que es el padrino de mi hija, no, tampoco tienen ningún tipo de vínculo y comunicación. O sea, acá no pasa por el tema de una simple denuncia, también pasa por el tema de borrar a la familia paterna o materna según el caso que sea, y más allá de eso se está borrando la identidad de una niña. O sea, estamos pasando un proceso en el cual se vivió en 1976
pero ahora se vive en democracia, avalado por la justicia y la política también. Sí. Claro, exacto. Sí, la verdad Es lo que vemos programa tras programa. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mira, el 30 de noviembre va a cumplir 7 años. 7 años. Y hace 3 años que no la ves. 3 años y medio, o sea que casi 4 años de que no la veo. No, esto es terrible y la verdad que... ¿Y toda tu familia vive allá en el norte? No, el norte no. Ah, ¿en el sur vivís vos? Ah, No, perdón, no, me confundí con otra persona. No, para nosotros es el norte, Rosario es el norte. Bien, Rosario, sí, vive... No, pensé que era de claro. Corrientes. No, entendí No, eso, perdón. no. Perdón. Claro, cuando yo estuve en pareja con la madre de mi hija, vivíamos en Buenos Aires. En el 2018 empezaron las primeras denuncias porque, bueno, ya no congeniábamos como pareja ni como un proyecto de supuesta familia. Empezaron las primeras denuncias hacia el juzgado, en el juzgado de paz de Caseros, provincia de Buenos Aires. Después, bueno, quedamos un acuerdo, ella se iba a vivir al sur, donde está viviendo, con mi hija y con su otra hija, y bueno, y ahí ya se empezó a notar el tema del impedimento de contacto. Imagínense, de Capital Federal, Buenos Aires, llevársela a 1000 kilómetros, en el cual ya los dos progenitores separados empiezan a ver el impedimento de contacto y la obstrucción de vínculo. No es que se fue a 10 cuadras, se fue a 1000 kilómetros, en el cual a mí se me dificultó viajar en su primer momento, hasta que tuve que viajar en marzo del 2019 para verla, a mi hija, con un acuerdo con la madre, y bueno, ahí en el 2019, el 30 de marzo del 2019, la madre me dice: ¿qué le hiciste a nuestra hija? Absolutamente nada. Bueno, y así empezó el 3 de abril, fue la denuncia penal, el 5 de abril fue el escrache mediante la red social Facebook. Y bueno, y así empecé todo un proceso en el cual hasta el día de hoy. Vos me hablabas de un hecho ayer. Exactamente, ¿nos podés relatar el hecho en concreto por el cual te denuncian? Bueno, el hecho en concreto por cual me denuncian fue cuando yo me voy de picnic con mi hija a Paso Córdoba, en General Roca, al lado del río, en el cual, bueno, la paso a buscar a las 11 de la mañana, y bueno, y fuimos a tomarnos el colectivo enfrente del Carrefour, no sé, no me acuerdo muy bien la calle. En Roca. Bueno, en Roca, en General Roca, Río Negro. Y bueno, mi hija me preguntaba: papá, ¿a dónde vamos a ir? Yo feliz, yendo con mi hija a un picnic, pasándola absolutamente hermoso, sin saber lo que iba a venir después. Y bueno, entonces yo le empiezo a contar a mi hija: ahí vamos a ir a un lugar que nosotros dos solos vamos a conocer, un lugar secreto para nosotros dos, lleno de plantas, rocas, río, vamos a hacer juegos. Y bueno, el hecho fue el cual yo devuelvo a mi hija a la madre, y la madre la baña a la noche, y cuando me envía un mensaje me dice: mi hija me contó todo, me contó de los juegos, me contó de los secretos, me contó de los besos, me contó de que estaban solos, porque cuando a mi hija la baña la madre, cuando le baja la bombacha, le cae un pequeño flujo, y tiene la bombacha manchada con ese pequeño flujo. De ahí empieza toda una historia en el cual, por esas palabras que acabo de comentar, voy a poner ejemplos: juego, solos, secreto, besos, amor. Cuando la otra persona escucha toda la historia por parte de la niña, ingenua, le contaba la verdad, claro, fuimos a un lugar solo, un secreto. Cuando la otra parte tiene un pasado que no está bien sanado,
empiezan con los fantasmas a unir esas palabras puntuales en una gran historia oscura. Entonces ahí la madre empieza a pensar que el padre había abusado de su hija. Pero en cambio, como dicen en los informes, esos juegos, esos secretos, eran que habíamos puesto una ramita cada uno y habíamos puesto en una botella un corcho y tirándole piedras se rompió esa botella. Entonces ahí aparecen las palabras: no le digas nada a mamá, esto es un secreto entre vos y yo. Y bueno, y así empieza toda esa película perversa y perversa y dañina, no solamente hacia mí, sino hacia mi hija, porque imagínense, sí, tu padre, en este caso yo, podría haber sido la madre, que hizo cosas malas. Entonces la niña ingenua empieza a absorber todo ese tipo de acusaciones hacia mí y bueno, y aparece todo lo que viene después: denuncias penales, fiscalía, informes psicológicos, informes forenses, informes de equipos interdisciplinarios, informes de parte, cámara G. Un sinfín, solamente por el hecho de decir, vamos a un lugar secreto que te va a encantar o lo que sea, y vamos a estar los dos solos disfrutando por él. Y en base a eso, que la nena repite, te enjuician. Exactamente, pero teniendo esto muy en claro, sabiendo yo también muy bien la historia de la otra persona, en el cual ha pasado problemas de violencia intrafamiliar, problemas de abuso con exparejas, también un problema de abuso con otra hija que la madre tiene, un sinfín de cosas que llevan a una denuncia falsa. Sí. Claro. En realidad la misma falta, patología. Exactamente. Claro, pero muchas veces nosotros, esto que estás contando, Ramiro, bueno, yo soy preventor de abuso, y muchas veces a los niños, nosotros, obvio que nosotros nos aprendemos a ser padres, y a veces no sabemos que a los niños tenemos que saber cómo hablarles, porque acá se malinterpretó algo que vos le dijiste a tu hija, y, claro. si la persona fue abusada, todo el tiempo va a tener miedo de que sus hijos sean abusados y le crean, cosas que no son, por un solo hecho de que no ha sanado su vida, no ha sanado su corazón. Entonces están con ese miedo y ha pensado lo peor. Pero es solamente, pero con el testimonio tuyo podemos decirle a la audiencia, a los papás, a las mamás, que tengan cuidado muchas veces cuando se refieren a los chicos. Nosotros con el tema de la prevención de abusos siempre enseñamos a no guardar secretos, porque muchas veces nosotros como padres no le tenemos que decir a los chicos, tienen que guardar secretos, porque tienen cierta edad, ¿no? Ya cuando son más grandes es otra cosa, porque ellos ya saben interpretar las cosas. Pero tu nena era muy pequeña. Bueno, pero también, sí. No, yo es un consejo que le estoy dando a la audiencia para que no le pase lo que le pasó a Ramiro. También deberíamos tener profesionales acorde y que sepan interpretar estas señales de forma correcta. Por ejemplo, yo a mis hijos le digo, me preguntan, ¿dónde vamos hoy? Porque los veo una vez a la semana. Y yo muchas veces, soy sincero, lo digo al aire, no tengo mango y no sé dónde llevarlo. Le digo, un lugar sorpresa. Y ahí improviso. Sí. Ahora, por eso me van a acusar por violación. No. O por abuso. Pero... Entiendo, es loco. Deberíamos de tener profesionales que sepan interpretar estas señales de forma correcta, me parece. Claro, entiendo lo que dice Mirta. Mirta, entiendo muy bien. Pero cuando un padre es primerizo, por eso lo aclaré. Primero y principal, y cuando un padre es payaso, mago, como soy yo, tengo miles de historias que contar, sin ningún tipo de otro pensamiento, de otro matiz, muy bien. Pero ahí está lo que estás diciendo vos. Cuando una persona no tiene su pasado curado, por ejemplo, por abuso o por violencia intrafamiliar, esas palabras son disparadores a que la historia se vuelva a repetir. Totalmente.
Entonces, ¿a dónde hay que apuntar a esto? A la niña, a todos los informes que dicen. En el caso mío, en mi caso, esas palabras secretas, la nena, cuando le hicieron el informe, lo deja bien claro. ¿Cuál era el secreto? El secreto era tirar piedras. ¿Cuál era el secreto que no se tenía que enterar mamá? Que rompimos una botella. Está bien especificado en el informe. Bien. Entonces, también, en el caso que me tocó a mí, y digo gracias al de arriba, que pudo tener en el juicio que tuve yo a una persona centrada y no se dejó llevar por una perspectiva de la justicia, de perspectiva de género, como ahora se está usando. Menos mal. Menos mal, gracias. Menos mal, sí. Entonces, Sí, hay que totalmente. tener en claro de que esto está bien, sí, hay palabras que son disparadores para otros progenitores. Claro. Pero hay también que tener en cuenta que esos progenitores, si tienen esas palabras como ítems, como puntales, es porque su pasado y su vida anterior no fue curada. Totalmente. Y vuelven a repetir patrones, que ellos ya se los desligaron. Ahora esos patrones pasan a sus hijos. Y así sucesivamente es una cadena. Bueno, Ramiro, te tenemos que dejar y la verdad que me alegro que hayas encontrado una persona que realmente esté capacitada y hayas podido salir sobreseído de esta causa y esperamos por ahí verte el 18 acá en Roca y en Neuquén, donde vamos a hacer la marcha. Bien, sí, voy a estar ahí el 18 de noviembre. Por lo que me toca a mí, en la ciudad judicial San Luis 835, General Roca. Voy a estar ahí, quizás llegue unos días antes, así que bueno. Bueno, quizás te tengamos en el estudio. Bueno, Ramiro, te tenemos que despedir. Sí, para el sábado 19 puede ser que pueda estar. Si ustedes me invitan, sería un placer. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos en la travesía. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, saludos a los padres de Río Negro y Neuquén. Sé que es grande el grupo, se divide en muchos lugares, así que bueno, algo muy importante que me gustaría decirles es que hay que ser fuerte, tener mucho amor propio, tener el corazón y limpio. La mente uno puede ir cambiando de opiniones en el transcurso, pero el corazón y la mente siempre limpia, y algo muy importante, estar acompañados con los que uno quiere. En mi caso me tocó volver acá a la casa de mi familia y bueno, yo estoy acompañado de mi madre y mi hermano. Perfecto. Y a esos niños que están impedidos de ver a su familia, en algún tiempo se sabrá la verdad. Y no me gustaría estar en los zapatos de la persona obstructora cuando se sepa la verdad. Nada más. Claro. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, seguimos con otra invitada. Ya la tenemos en el Zoom, muchachos. Una invitada de gran prestigio nacional e internacional. Abogada, experta en cuestiones de familia, María Fátima Silva. Bienvenida, María Fátima. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen ¿Cómo día, están? Fátima. Un honor realmente tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. El honor es mío de estar con ustedes. Qué lindo. Qué esperaba bueno. esto. La hemos visto. Sí, mucha gente te está esperando en las redes, en televisión, en radio. Te están escuchando acá en la zona. ¿Qué se siente ser Fátima hoy, con toda esta revolución? Hoy en verdad me siento en el mejor momento de mi carrera, porque cuando esto delata mi edad, no está muy buena tu pregunta porque yo tengo que delatar mi edad, pero cuando uno llega a una etapa de su vida y pudo sumar mucho trabajo en el ejercicio profesional diario, ir a tribunales, o sea, estar en la tarea diaria, entonces conoces un poco todo lo que pasa detrás de cada papel. Sumaste educación, sumaste experiencia, sumaste años, sumaste un montón de cosas, llega un momento donde estás en el momento justo para trabajar estos temas. Así que me siento en un momento pleno. Sí, se nota, te vemos en todos los medios nacionales.
Bueno, Fátima. chicos, no sé qué pregunta Sí, tienen. Wow. tenemos un montón, no sabemos choqueados. por dónde empezar, Fátima. Bueno, te quería contar que hace un rato tuvimos un papá impedido, ¿sí? De vínculo, donde el papá agradecía, que me sorprendió y te lo voy a preguntar a vos, Fátima, agradecía que a él le haya tocado una persona capacitada, por eso salió sobreseído de la causa de abuso hacia su hija, que fue una denuncia falsa, como tenemos muchas. ¿Pasa muy seguido esto en los tribunales? No estoy tan convencida que sea una cuestión de capacitación, sino de ideología. Porque hay mucha gente capacitada en tribunales, pero la realidad es que cuando están acompañados de una ideología es muy complejo, porque vos ponés al servicio de esa capacitación la ideología y probablemente estés haciendo la lectura equivocada en algún caso. Lo que no logran entender todavía los efectores judiciales es que ellos deben ser imparciales, que no pueden imponer su ideología, su manera de pensar, su forma de ver la realidad en las causas. Las causas deben ser imparciales, es la primera obligación que tiene la justicia. Esto que te decía este papá, que lo estuve escuchando, me lo decía uno ayer tomando un café en Buenos Aires, donde me traía la pericia que le habían hecho contento porque me dijo, me tocó un psicólogo objetivo y pudo ver quién soy de verdad. Entonces, es como que estamos buscando personas objetivas dentro de la justicia, cuando en verdad toda la justicia debería ser objetiva y nosotros deberíamos ir tranquilos a la justicia sabiendo que solo se va a mirar lo que se debe mirar y no vamos a impregnar esa mirada con ninguna ideología. Con el tema de la ideología de género, yo te escuchaba de contar una historia en uno de los programas que todo te llevaba como que a que estabas contando que una persona había hecho una denuncia por violencia de género y todo te llevaba y te hacías el viaje que era una mujer. Siempre pasa esto y la verdad que es muy triste que muchas veces solamente pensemos que las mujeres nada más pueden ser víctimas de violencia. No, en realidad eso no es lo... Estamos en un proceso en la sociedad difícil donde la mujer estuvimos relegadas muchos años en muchos derechos. Sí. Se hizo una lucha que creo que fue seria, que fue honesta y que fue por la igualdad de mujeres que podemos nombrar acá. Podríamos hacer una lista y estar toda la mañana hablando de las mujeres que hicieron esa tarea. Sí. Pero después, lamentablemente, como pasan en estos procesos, nos corrimos de la línea y hubo otros grupos de mujeres más radicalizadas que usaron ese trabajo serio, institucional y largo de estas otras primeras y lo radicalizaron. Cuando vos radicalizás una cuestión, empezás a no encontrar el centro de por donde tenés que caminar, y esto ya le pasa a mujeres, a hombres, no importa en realidad. Ya hoy tenemos en la justicia todo mezclado, tenés impedimentos de ambos lados, tenés obstrucciones de ambos lados y tenés denuncias de abuso de ambos lados. Hoy es parejo el tema, aunque no lo quieran ver, porque la justicia todavía no lo quiere ver. No lo quiere ver la justicia de primera instancia, porque si miramos las cámaras y miramos la Corte de la Nación, ya lo está diciendo. En los últimos 2 años ya hay 3, 4 fallos donde la Corte de la Nación está reconociendo expresamente que esto sucede. Lo que pasa es que los de más abajo, que deberían, por pirámide, seguir ese consejo de Corte de la Nación, porque si no nos obliga a todos a llegar a la Corte de la Nación para encontrar esa respuesta, y el camino es larguísimo, en tiempos hablo, ¿no? Deberían escuchar lo que la Corte ya está diciendo y las cámaras nacionales ya están diciendo con toda claridad. Fátima, Matías te habla, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Matías. ¿Por qué crees que tiene miedo la justicia a hablar de lo que es la alienación parental? Justamente por esto, porque se ha radicalizado un grupo de personas. Fíjate que salió, mira, la semana pasada me pareció terrible, no sé si ustedes lo vieron. Esa noticia la queríamos hablar también. Exactamente. Juezas argentinas. Sí. Todas las mujeres juezas argentinas hablando de este tema. Imagínate que si me toca a mí, ir a alguno de esos juzgados, me siento prejuzgada antes de empezar, porque ya me están manifestando en un comunicado qué piensan sobre esto. ¿Qué grado de objetividad puedo tener yo en una causa después? Si yo ya conozco cuál es su opinión, porque la están manifestando en un comunicado y la están firmando. Me parece aparte poco serio y poco responsable, pero lo hicieron. Ayer salen las profesoras de la UBA en otra manifestación muy similar, pidiendo que se dicte una ley, hacer un proyecto de ley, pidiendo que se impida o que se anule o que se obligan a no hablar de alienación parental. Fíjate a qué extremo hemos llegado, porque
Esto lleva a que la justicia tenga miedo que los grupos más feminizados, más radicalizados, les hagan como una campaña, si te gusta, en redes o en las mismas puertas de los juzgados o demás, y no les gusta eso, entonces no quieren hablar de alienación. Ahora, si vos me preguntás, a mí me da lo mismo. Por mí no quieren hablar de alienación, no hablamos de alienación. Ese no sería el problema. El tema está en que podemos ver, caso por caso, cuando un niño está manipulado, porque definitivamente es eso. Cuando le inculcamos un pensamiento, cuando le inculcamos una conducta, o qué tiene que decir o qué no tiene que decir. Si logramos ver eso, pongámosle el título que le quieran poner. No pasa por el título, pasa por la conducta. Lo reprochable es la conducta y la cantidad de niños que son los jóvenes de nada, de mañana, que van a estar en la sociedad juntos con todos nosotros, que ya van con un drama a cuesta. Sí, totalmente. Es más, teníamos para hoy... Su personalidad no está con ellos. Es más, justamente con este tema teníamos para hoy un audio de una nena que se nota la legua siendo manipulada. Lo vamos a pasar la semana que viene porque tenemos a un juez que escribió un libro de alienación parental, no recuerdo el apellido. Mizrahi, ¿me hablas de Mizrahi? Exacto, sí. Claro, bueno. Y teníamos el audio de una nena totalmente manipulada. Para anular la alienación parental, son todas profesoras de la UBA, que en realidad es la respuesta de enojo a la presentación del libro en la UBA, que le permiten presentar el libro a Mizrahi en la UBA. Claro. Entonces, este otro grupo radicalizado deciden presentar este proyecto de ley. Es la acción y la reacción. Exacto. Es lo mismo que pasa con el proyecto de ley de querer anular el tema de la obstrucción de vínculo, que hay una diputada nacional que... Diputada Macha. La diputada Macha que quiere anularlo. Es una locura, porque yo soy de las que digo que muchas veces las denuncias de obstrucción de vínculo no te llevan una respuesta muy sensata, porque los fiscales, no es muy importante para los fiscales estas investigaciones, pero sí reconozco que es la única herramienta que hay. Si vos sacás esa ley, te quedás sin nada. O sea, el que está obstruido de vínculo no le queda un solo camino. Lo mandan al mismo juzgado de familia donde está impedido de ver a sus hijos. Entonces, no tenés la forma de tener una mirada externa. En cambio, vos con la ley 24270 tenías la opción de ir a la justicia penal y que interviniera otro perito, que hubiera otra mirada, que hubiera un fiscal, que otros terceros, ajenos al expediente de familia, pudieran estar observando qué está pasando en esa familia o qué está pasando en ese expediente de familia. Sí. Qué lástima que tiene que pasar eso, ¿no? Tenés que tener plata como primera medida para pagar 2 abogados, uno de familia y otro penal, para que interceda cuando hay denuncias falsas o cuando no te permiten el derecho primordial, que es ver a tu hijo, o el derecho de tu hijo a poder tener a sus padres, ¿no? Tenés que recurrir a lo penal para poder tener contacto con tu hijo. Es penoso que tengamos que terminar eso, ¿eh? Entiendo que es penoso, pero tenemos que entender que... ayer se lo decía a este papá que me trajo la pericia, y le decía, mirá, tenemos que entender que ustedes, lamentablemente, hay un grupo grande de papás y de mamás obstruidos y abuelos y tíos, familiares en general, ¿no? Hay una familia extendida que está obstruida, y les ha tocado transitar esta etapa con todas estas dificultades justamente para cambiar este destino, porque los procesos a veces son así, son procesos sociales estos. La sociedad está mutando a entender que la infancia es lo primero, que la mirada debe ser con perspectiva de infancia y que se tiene que hablar de la custodia compartida en todo momento, porque los chicos no tienen la culpa del conflicto de los padres. Y este grupo, entre los que están muchos de ustedes lamentablemente, son como los que les tocó atravesar esta etapa de la sociedad en la que están peleando por todo esto y van a cambiar la historia, y no tengo dudas, porque ya los fallos lo van mostrando. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucho dolor. Porque hay un montón de chicos que salen dolidos de esto. Los adultos tenemos herramientas, pero los chicos no tienen herramientas. A eso iba. Yo he visto programas que está usted y usted nos comenta de que tienen que llevar las causas a las cámaras de apelación y al Tribunal Superior de Justicia para que recién ahí modifiquen la conducta de un juez a la hora de dar una providencia. Lo he escuchado... A ver, no es el mejor camino, pero es el único que tenés. Claro, por eso yo mismo. les digo, cuando dicen hace 3 años que estoy en el juzgado y no me dan visita, no estés más, empezá a apelar, empezá a ganar ese tiempo. Yo sé que el trayecto es largo para llegar hasta la corte, pero si vos ya estás viendo que las cámaras o la Corte de Nación está hablando diferente, está empezando a tener la mirada distinta, porque lo dicen los fallos. Tal cual. Con solo leer los fragmentos, ves que ya están cambiando la mirada. No te quedes en primera instancia 3 años, 4, 5, esperando que te den ese lugarcito para ver a tus hijos. Empezá a apelar,
No te están dejando otra opción en este momento. O sea, la que te queda por eso es lo aconsejo, porque, ir directamente porque tal vez en vez de esperar 3-4 años, en 3-4 años llegaste a la Cámara y llegaste a la Corte. Claro. Una consulta, Fátima. En caso de los jueces que ven con perspectiva y se manejan de forma inconstitucional, los cuales pueden ser sumariados, ¿esa es la vía para por ahí hacerlos destituir? Porque la verdad que hay muchos jueces que se merecen ser destituidos. Déjame que te conteste en dos partes. Primero, no hay que tenerle miedo a la perspectiva de género, porque la perspectiva de género no es lo que ellos están aplicando. Tal cual. Quienes hemos estudiado mucho, yo trabajé años en el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, o sea que conozco la problemática de adentro. No hay que tenerle miedo, porque la perspectiva de género intenta igualar a tantas mujeres que quedaron desigualadas en la historia. Entonces eso está bien. Sí. Lo que sucede es que no podemos abusar de eso, como no podemos abusar de ningún derecho. La realidad es que los derechos no son para abusarlos, son para ejercerlos. Entonces no le tengamos miedo a la perspectiva. El problema está cuando la aplican mal, cuando la entienden como una única herramienta absoluta, y nosotros no tenemos derechos absolutos, no existen derechos absolutos, y ellos entienden que la perspectiva es absoluta. Entonces, a cualquier petición dicen que sí sin el mínimo análisis. A la segunda respuesta a tu pregunta te digo, sí, ese es el camino, porque vos cuando empezás a tener revocaciones, hay algunas revocaciones que, por ejemplo, la Corte dice claramente, ustedes no pudieron no haberse dado cuenta que esto pasaba, se lo dice a los jueces inferiores. Entonces vos con esas sentencias anteriores y esa sentencia posterior, de raje te vas al Consejo de la Magistratura, si estás en Nación, te vas al Consejo de la Provincia, a la Magistratura de la Provincia, o al ente que tenga la Corte Provincial para poder hacer las denuncias. En Provincia de Buenos Aires hay 2 lugares para poder hacerla, y presentás la denuncia. Capaz que una sola no te alcanza para destituir al juez, pero hay que hacerlo igual, porque hay un momento que la cantidad y la sumatoria genera que eso proceda. Eso es lo que siempre decimos. No hay que igual pasa que pero voy a ir solo, capaz que no resulta, no importa si no resulta. Igual pasa que hay jueces que generan una providencia así nomás, y cuando vos le querés ejecutar esto que vos estás diciendo, que ha actuado de mala manera, justo pide licencia y quien se hace cargo es otro. Y así se van cubriendo entre los jueces. También pasa, ¿eh? Sí, a mí me pasó. Pero espera, aunque tenga licencia, si cometió antes un hecho como esto, el proceso cambia igual, aún con licencia. Sí, yo estoy seguro de eso. Matías, te hago una consulta. ¿Tenemos alguna consulta, algún espectador para Fátima? Sí, había un mensaje que, ¿cuál era el consejo que le daba a los papás en cuanto a los conflictos familiares? Este es Ramón, de Cutralcó, nos está llamando, y nos dijo, ¿cuál es el consejo que le da a los padres y a las madres que tienen conflicto en cuanto a judicializar los problemas? Si es conveniente o no es conveniente. Lo que pasa que, a ver, si me preguntás si es conveniente, te digo que no, nunca. A nadie judicializado es feliz. Al revés, siempre es más infeliz. Pero cuando aparece el conflicto, vos usaste en tu pregunta la palabra conflicto. Cuando vos tenés el conflicto, ¿dónde lo vas a ir a resolver si no es a la justicia? Aunque sea mala la justicia que te toque, pero es el único espacio, el único lugar al que podés concurrir para empezar a buscar una respuesta. Entonces, si estás en el medio del conflicto, no te queda otra que judicializar. Si podés evitar el conflicto, tal vez con una mediación privada, tal vez podés buscar un mediador de familia en tu lugar. No sé si en el lugar donde él vive tiene mediadores de familia, pero puede haber en algún lugar cercano. A veces los mediadores de familia ayudan mucho y muy bien a el desarrollo cuando está la pareja como para separarse o empieza el primer conflicto con hijos o de cualquier otro tipo. Hablamos de alimentos, hablamos de custodia, del tema que ustedes quieran, siempre que esté relacionado con los hijos. Los mediadores de familia ayudan muchas veces a no llegar a la justicia. Pasa que no en todos lados tenés mediadores de justicia, mediadores de familia que sepan trabajar la temática y que los puedan ir acompañando en un proceso para llegar a un acuerdo firmado que les permita una paz familiar y social. Si eso no lo logran, no te queda otra alternativa que judicializar, porque nuestro derecho no te da otro camino, claro. no te da otras opciones. Te dice, bueno, si no lo podés hacer por acuerdo, tenés que ir al juzgado. El tema es cuál es el juzgado que te toca y cómo trabaja ese juzgado. Claro. El mayor problema lo tenemos ahí. Si la justicia, en un país donde la justicia responde, tenés paz social. Esto no estaría pasando. Lo que pasa es que tenemos un país donde la justicia no responde. ¿Creer en las falsas denuncias? Viste que están queriendo revocar eso, están haciendo una campaña de un grupo radicalizado, como se dice, que las falsas denuncias no existen.
No, las falsas denuncias sí existen, claro que existen. Que eso no significa que también no existan las reales. Claro, obvio. Lo que pasa es que cuando hablan, mezclan todo, no sé por qué mezclan todo. Porque vos tenés un montón de casos de obstrucción de vínculo que son denuncias no de abuso. Como ellas cuando hablan de falsas denuncias, hablan siempre de las de abuso, nunca hablan de las otras. Entonces vos tenés un montón de casos de obstrucción de vínculo con denuncias de violencia familiar. Yo tengo una en Lanús, donde al papá lo denuncian porque no le compró una Mujer Maravilla al nene, y porque sacó a la nena de abajo de la mesa del brazo. Entonces yo no sabría cómo sacar a mi hija cuando era chiquito de abajo de la mesa si no era del brazo, porque si no tenía que levantar la mesa y la fuerza no me daba. Claro. Y no le compró a la Mujer Maravilla, la jueza interpreta que porque es machista. En realidad, en ese momento tenía plata. Y le puede suceder a cualquier padre. Por esas dos cosas hace más de un año que no ve a sus dos hijos. Le sostienen las medidas con esa única causal. Entonces, digo, esas son causas claramente de falsas denuncias, porque son denuncias de obstrucción, para obstruir el vínculo, que hablan de una supuesta violencia que ni siquiera la entendés porque sería, no sé, machista, violencia machista, ni siquiera está tipificada en algún lado. Entonces, esas son falsas denuncias y hay que hablarlo con todas las letras. El obstructor en ese caso, denuncias que solo buscan impedir el contacto con uno de los padres para sacarse de encima a la familia del padre del que me separé. Sí, digámoslo con todas las letras, buscan eso. Sí. Me separé y no quiero más ni a él ni a su familia en mi vida. Entonces, esa es la forma que usan. Y se olvidan que lo más importante son los niños. Se olvida. Sí. Ahí no hay cariño para los niños. Eso es un negocio para vos. Va a ser el mayor golpe social y judicial cuando estos niños vayan creciendo y puedan contar la verdad, como está sucediendo con algunos que ahora son adultos, en menor cantidad, y están pudiendo contar qué les pasaba y por qué decían en el juzgado lo que decían, porque la mamá los obligaba, o porque el papá los obligaba, o por el castigo que tenían cuando llegaban a su casa si no lo hacían. Fíjate los actores, que son los primeros que se animaron a salir a hablar y a contar cómo fueron sus historias de chicos. En caso de dicen que era uno, Cecilia Dopazo dice, yo era una mitad, nunca me sentía entera. Porque la verdad es que estaban de un lado y tenía que decir lo que mamá quería, y estaba del otro y tenía que decir lo que papá quería. Claro. Entonces, esos chicos salen lastimados necesariamente de estas historias. Fátima, una consultita. En caso de estas denuncias sin sentido, absurdas, que el juez toma acción, ¿el juez puede ser considerado como un obstructor? Sí, claramente. Mirá, en algunos casos que son más extremos o por ahí más graves, porque ¿cuál es el primer problema que tenemos? Cuando los papás o las mamás obstruidos encuentran el camino y encuentran volver a revincularse, aunque pase mucho tiempo, vos le decís, bueno, ahora no abandones esto, ahora tenés que denunciar a la madre o padre obstructor, porque es la forma de ir marcando este camino, y tenés que denunciar al juez, porque acompañó esa obstrucción. Y la mayoría te dicen, bueno, pero ahora ya lo solucioné, estuve judicializado mucho tiempo, no tengo ganas, no quiero. Ese es el primer problema que tenemos, que en realidad deberíamos entender todos como sociedad que si nos tocó pasarlo y lo pudimos resolver, nos corresponde hacer la denuncia porque es la forma de cambiar la situación de otros tantos niños como los nuestros. Exacto. Este es el primer paso, necesariamente. Y por ejemplo, hay muchos papás que van a hacer la denuncia de obstrucción, que pasan meses y años sin poder hacer ¿cómo se llama? El convenio de revinculación. No de revinculación, no. Cuando apenas te separas, de visitas. El regulador, el convenio regulador. Sí, bueno. Por no tener este convenio, te impiden hacer la denuncia. O sea, ¿qué le diríamos a esos papás? Mira, mi consejo es cuando te impiden hacer la denuncia, transcribís lo que querés decir en una carta documento y se la mandás a la fiscalía por carta documento. Y queda notificada y tiene que estar con el equipo. Mirá qué bueno. Porque nos impiden hacer la denuncia porque no hay el régimen de comunicación. Escúchame, con todo respeto e institucionalidad, nunca hay que hablar mal si no queremos que nos maltraten después. Señor fiscal, me presenté en fiscalía, quise hacer esta denuncia, usted no me la tomó, se la hago por carta documento. Se la redacto y se la mando por correo. Una vez que la recibió quedó notificado y tiene que actuar obligadamente. Algo tiene que hacer. Aunque sea te la tiene que archivar, pero te tiene que fundamentar que te la archivó. Claro. O sea, vas a recibir respuesta que no tenés cuando vas personalmente. Claro, exacto. Pero está muy bueno. Te dicen acá en la región, te dicen, no te podemos tomar la denuncia. Cuando nos pasan esas cosas. Acá en la región te dicen, no te podemos tomar la denuncia porque no hay régimen de comunicación. Por la ley 24270 nunca habla de que hay que tener el régimen de comunicación. Es que no necesito, soy el papá o soy la mamá o soy la abuela. Tengo que ver a mi nieto, mi hijo, mi hija. Y ellos están obligados a tomármela.
Entonces, cuando no se las tomen, hagan eso, carta documento a la fiscalía, notificándole que están denunciando la situación. Y a ver qué hacen. Porque una cosa es que te lo digan verbalmente. Vos te vas de la fiscalía, te lo dijeron verbalmente, y eso quedó en la misma nada. Porque mañana decís, si yo fui y no me la quisieron tomar, ¿y cómo lo acreditás? Empezás toda una rueda. En cambio, si vos vas al correo y lo mismo que le querías decir al fiscal personalmente, o al ayudante de fiscalía, o al que te tomara la denuncia, lo trasladás en un documento oficial, como es una carta documento en el correo, con toda atención y saludándolo atentamente al final, siempre con todo respeto, y se lo mandás a la fiscalía, quedó notificado. Tiene que abrir el expediente, no le queda opción. Mirá vos, está muy ¿Viste? bueno. Es muy buena estrategia, Muy bueno. sí. Más cuando los abogados a veces no te quieren... Hay que ser ingeniosos para estas cosas. Sí. Lo mismo con, hay que leer. con los expedientes civiles. ¿Viste? Es una escrita por semana. Y bueno, y si les molesta resolver, que lean el artículo 3 del Código Civil Comercial, que dicen que el juez está obligado a hacer resoluciones razonablemente fundadas. Y bueno, que lo hagan. Hay que pedírselo un escrito tras el otro, permanentemente. Bien. La verdad que me dejaste sorprendido, Fátima, con eso, porque no lo conocía, esta posibilidad de poder utilizar el correo y carta documento directamente a Fiscalía. Es una herramienta más que podemos tener los papás para poder demostrarle, no solo a los fiscales, sino a los jueces, la realidad que vivimos, que muchas veces los abogados no se animan, esto con el respeto que se merecen, no se animan a imponerlo dentro de un informe, ¿sí? Porque pasa, lamentablemente, que dicen de que no escuchan, los jueces no pueden leer. También pensemos que hay lugares, ciudades que son muy chiquitas, que tal vez hay solo un juez de paz, y los abogados hay que trabajar todos los días después. Entonces, no todos están por ahí en la posición de poder decir, bueno, voy con los tapones de punta a enfrentarme a una situación. Pero sí puede darte las ideas por atrás, lo de la carta documento te lo puede dar. Hemos resuelto cantidad de cosas de esa manera, porque una vez que se sienten notificados saben que si no responden, para bien o para mal, fundado o no fundado, entran en un incumplimiento de los deberes. Entonces, una vez que les llegó, tienen que contestar, no tienen opciones. Está muy bueno. Sí, porque verbalmente te dicen no se puede y ya está, y te dejan ir. Claro, y te nunca vas, pasa sí, nada, no hay nada físico. Nada, Tal sí. cual. ¿Cómo se cambia esto, Fátima? ¿Cómo se cambia todo este tipo de cosas? Porque la verdad que vemos un presupuesto nacional de los ministerios que es un robo a mano armada, que le están dando y no lo saben ejecutar. Vemos la desigualdad de género que hay en los juzgados y lo que sufren los padres, madres, obstruidos y todo lo demás. ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se cambia, sinceramente? Porque lo hemos tenido hasta con... La única forma es esto que estamos haciendo, es mucha difusión, intentar buscar canales comunes, porque esto de la carta documento, por ejemplo, que ustedes no sabían, bueno, repliquemos y vayamos todos más o menos en el mismo sentido. Si vamos haciendo un camino común, esto necesariamente se tiene que revertir. No tenemos otra forma. Los legisladores están ocupados en otra cosa. Porque por más que queramos ir a las decirles figuritas que del mundial, algunas normas o artículos de esto, la verdad que como los chicos no votan y no están teniendo dimensión de la cantidad de adultos que están involucrados en estos conflictos, es como que no les interesa demasiado la temática, no hay forma de convencerlos de trabajar estos temas, están como ocupados no sé en qué. Entonces es complejo, la forma es hacerlo así, mucha difusión, hay que buscar caminos comunes, y yo ahora me estoy dedicando, hacía rato que lo quería hacer, pero bueno, la verdad que los tiempos no me daban, pero me voy a dedicar todo enero, del 1 al 30 de enero, voy a redactar una denuncia a la Corte Interamericana. Para eso estoy juntando los 50 casos que creo más graves que me hayan ido llegando, los más graves. Todos quieren ir. Pero voy a dejarle a disposición el caso mío, 50 más graves y van por todos. ¿Cómo? Sí, bueno, tenemos que terminar el Zoom. Te iba a hacer una pregunta con respecto a la psicóloga que le habían sacado el título. Pero no llegamos. Y no llegamos, se corta el Zoom. Te queremos agradecer. Gracias, Fátima. Un orgullo para nosotros como programa tenerte. Esperemos tenerte pronto otra vez. ¿Sí? Si se llega a cortar, quiero que lo sepas. ¿Sí? Bueno, nos quedaron muchas preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Si hay preguntas que necesitan contestar, me las mandan por WhatsApp y se las voy contestando. Porque bueno. hay gente que se quedó con ganas de... Sí, tenemos mensajes también. Muchas gracias, Fátima. Muchísimas gracias, Fátima. Un enorme gusto y honor. Igualmente para mí. Bueno, muchas gracias. Excelente la entrevista, me encantó. La verdad que la carta documento. ¡Ay, qué lindo que va a estar eso! A todos los papás que le han impedido realizar esta denuncia de impedimento de contacto porque no tenían el ¿cómo se llama? El régimen de comunicación, lo pueden hacer a través de carta documento a Fiscalía. Bueno, tenemos un video. Vamos a verlo, por favor. Esto se veía venir.
obligar a los niños a utilizar los colores del lobby LGTB en la Asamblea de la OEA. Sabemos que esta organización quiere venir a imponer la ideología de género, sexualizar a los niños y confundiéndolos. Si tú no eres ni niño ni niña, puedes ser lo que tú desees. Incluso arriesgar sus vidas para inyectarles hormonas que ya están pasando en los países del primer mundo. Sacando leyes para impedir a los padres que protejan a sus hijos, encarcelándolos en caso de que no estén de acuerdo con la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Esta gente tiene un objetivo. La OEA, la ONU y todas esas organizaciones comunistas progres. Uno de ellos, quitarle la patria potestad de los niños a los padres. Ya se está logrando en otros países. Dos, lo más espeluznante, legalizar la pedofilia. Ya están avanzando. No podemos permitir que estos pervertidos vengan a hacerle daño a los niños. Padres están advertidos. Protejan a sus hijos como a dé lugar, porque esta gente no va a parar. Y van a utilizar las leyes para encarcelar a los padres que estén en contra de sexualizar a los niños. Ellos van por todo, como decía Maquiavelo. El fin justifica los medios. Y van a utilizar las leyes para conseguir su objetivo. Hacerte creer que lo malo es bueno. Sexualizar a los niños, el aborto, la pedofilia y otras leyes que van a querer venir a imponer esta gente pervertida y te van a hacer creer que lo bueno es malo. La vida, la libertad, el núcleo familiar y la fe. Así que vengan con todo, OEA y ONU, que nosotros vamos a pelear con todo. No le vamos a permitir absolutamente nada. Y no le vamos a dar un milímetro más de sus asquerosidades e ideologías. Padres están advertidos a pelear por la vida y la libertad. Qué mensajito, ¿eh? Palabras. Qué mensajito. Bueno. Debemos terminar este programa. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo los quería invitar hoy a las 20:30 en calle Belgrano 250 al Octo Brillante, donde vamos a presentar la obra de teatro de prevención de abuso, Cuentos que no son cuentos. Así que los esperamos a todos los niños con sus familias a disfrutar de juegos y mucha diversión. Nos despedimos. Gracias por estar. A toda la audiencia de M550. Fin de semana espectacular para todos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Seguinos en Face. Pone AM550 La Primera en el